Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy el apóstol Samuel Ramírez y me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Qué bendición poder estar aquí. Para mí es un privilegio compartir con mi padre espiritual y como cada semana traemos un podcast bastante poderoso. El día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Avivamiento en Arizona. Avivamiento en Arizona. Y quiero entrar directo al tema. Quiero empezar explicando lo que es avivamiento. ¿Qué significa la palabra avivamiento? Bueno, literalmente significa volver a la vida algo que murió. Volver a la vida algo que murió. Ahora, avivamiento es cuando el Espíritu de Dios aviva áreas de la iglesia que están dormidas o están muertas. Creo que esa palabra avivamiento en este tiempo es muy común. Todo el mundo la está usando, avivamiento. Y es una palabra bonita que se oye bien y se mira bien en los flyers, pero creo que muchos no saben lo que es un avivamiento. Y creo que avivamiento tiene que ver con un despertar espiritual. Es cuando la iglesia que está dormida, pasiva o tal vez muerta, despierta en algunas áreas y empieza un mover tremendo del Espíritu Santo. Ese es un verdadero avivamiento. Ahora, creo que un avivamiento incluye muchas cosas y hoy quiero hablar de 4 de ellas que en sí, en mi opinión, si no hay estas 4 cosas, no creo que sea un avivamiento verdadero. Siempre que vamos a la historia, vemos que ya han habido varios avivamientos a través de los años. Cada tanto tiempo viene un avivamiento que impacta un territorio, una ciudad, un país o aún el mundo entero. Y en todos los avivamientos creo que han existido estas 4 cosas. Empezando desde la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva obviamente empezó en un avivamiento. Sí. Entonces, quiero hablar de estas 4 cosas que tiene que haber en un avivamiento. Ahora, no son todas, como dije, hay muchas. Creo que pudiéramos estar aquí horas hablando de esto, de todo lo que incluye un avivamiento, pero mínimo estas 4 cosas tiene que haber cuando decimos que estamos en avivamiento. Entonces, número 1, un derramar del Espíritu Santo. Un mover del Espíritu Santo. Si no hay mover del Espíritu Santo, si no hay un derramar del Espíritu Santo fresco, no podemos decir que estamos en avivamiento. Ahora, cuando hablo de el derramar del Espíritu Santo o del mover del Espíritu Santo, estoy hablando de una atmósfera. Estoy hablando de las reuniones que tenemos en nuestra iglesia o en cualquier iglesia que diga que está en avivamiento. Son reuniones que la atmósfera tiene que estar llena del Espíritu Santo, llena del mover del Espíritu de Dios. No sé si te ha tocado venir a la iglesia en domingo, cuando tenemos la celebración, donde nos juntamos todos, y en cuanto tú entras, tú sientes esa atmósfera cargada del Espíritu Santo. Sí, es verdad. En cuanto uno llega, puede sentir esa atmósfera del mover del Espíritu Santo. Sí. Y es una atmósfera que no se puede sentir en cualquier lado. Sí. Y por eso podemos darnos cuenta que es algo diferente que está pasando. Sí, definitivamente hemos tenido muchas personas que nos han dado su testimonio y hay gente que dice, desde que llegué y me parqué, literalmente ya sentía ganas de llorar. Sí. Me acuerdo una hermana que estaba testificando, desde que llegué al parking, me parqué, me bajé del carro y sentí como ganas de llorar. Entré y sentí como un viento que me abrazaba, y cuando entré al templo, era algo sobrenatural, era algo que se sentía
en la atmósfera. Cuando el Espíritu Santo está en una atmósfera, cuando la presencia de Dios, el poder de Dios está metido en la iglesia y se forma esa atmósfera de Dios, del Espíritu de Dios, es tan palpable que creo que casi lo puede uno palpar físicamente. Sí. Me ha tocado en los servicios que levanto la mano y literalmente le hago así y parece como que estoy tocando algo, como si estuviera en las nubes y estoy tocando la nube de Dios. Literalmente esa es una atmósfera que está cargada del Espíritu Santo. Sí. También se ha mirado, bueno, me ha tocado experimentar en nuestra casa, de ver como una neblina, tipo neblina en la parte superior, Sí. como de la mitad hacia arriba, tipo como una neblina. Sí. Y, o sea, está el sentir y se siente Sí. y se puede ver, no sé, en lo espiritual, ver como un tipo neblina. Decimos, wow. O Sí. sea, está la presencia del Espíritu Santo aquí, un mover del Espíritu Santo. Qué tremendo que en el tabernáculo, y tremendo porque estuvimos hablando de esto el domingo, ¿no? Que en el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto, y el arca del pacto simboliza la presencia de Dios en sí, ahí estaba la presencia manifestada de Dios 24/7. Sí. Pero había una nube, había una tipo neblina cuando el sacerdote entraba ahí. Y fíjate que había los querubines en el arca, Sí. porque también eso es un símbolo. Cuando se manifiesta la presencia de Dios, siempre hay un movimiento angelical. Es algo que se mueve en la atmósfera. Entonces, qué tremendo que estamos experimentando eso aquí en la casa. Sí. O sea, que la gente viene, y esto no es cosa de hombre, no es cosa de nosotros, no es que seamos los favoritos de Dios o los preferidos de Dios, como hemos hablado en podcasts pasados, Sí. que hay gente que llega a pensar así. No es nada de eso, sino creo que es el hambre del pueblo. Sí. El hambre del pueblo, cómo el pueblo tiene hambre de la presencia de Dios, y cuando un pueblo tiene hambre de Dios, bueno, Dios se hace presente. Cuando el pueblo empieza a adorar a Dios, Dios se hace presente y la gente empieza a experimentar estas cosas. O sea, no es que uno quiera que la gente las experimente, pero cuando entras en la atmósfera de Dios, bueno, vas a experimentar que palpas la presencia de Dios, experimentas ganas de llorar, experimentas visiones, los dones se activan. Bueno, la gente va a sus casas, sueños, o aquí en la iglesia hemos tenido muchos testimonios de gente que mira ángeles. Y se oye chistoso, pero esa es la atmósfera de Dios. O sea, la atmósfera de Dios, cuando está cargada de su presencia, todas estas cosas son normales en la presencia de Dios. Sí, son normales y ya se nos hace normal porque es la atmósfera que estamos viviendo y experimentando, los que ya estamos en casa, pero la gente que va llegando nuevo, es por eso la novedad para ellos de que wow, se siente ahí, pero ya estamos acostumbrados a sentir esa presencia, pero la gente nueva se impacta porque es algo que no estaban acostumbrados a vivir o experimentar, y cuando llegan experimentan esto. Y qué tremendo que dices eso, porque fíjate, el día de ayer se añadió un hijo a la casa, una familia, y fueron al servicio vinieron aquí a Phoenix, pero también fueron a West Mesa, y al final creo que tú estabas ahí, y él dijo, ¿no? Lo que me gusta más es que cada servicio es diferente, y creo que eso pasa cuando Dios está ahí. Podemos ver que no es el programa del hombre, porque yo traigo un bosquejo y mis notas son las mismas, pero qué tremendo que en cada servicio la presencia de Dios se manifiesta diferente, o el mover es diferente, o la palabra es diferente. Es como si Dios mismo estuviera encargado del orden del servicio. Entonces es algo tremendo. Eso solamente puede pasar donde está el Espíritu Santo, donde hay un derramar fresco del Espíritu de Dios, donde la atmósfera está cargada del Espíritu Santo. Sí, y la verdad es que cuando esto sucede, podemos ver mucha gente que es sanada, que es liberada,
Sí. que recibe milagros, Sí. porque por este mismo mover, o sea, ahí está una atmósfera de Sí. Dios y un mover del Espíritu Santo, pero que también la gente está siendo transformada por este mover del Espíritu Santo. Sí, en sí, esa es otra de las cosas que incluye un avivamiento, Sí. lo que son las sanidades y los milagros. Creo que los milagros, las sanidades, van a ocurrir en un lugar donde el pueblo provoque la manifestación del Espíritu Santo. Cuando hay un pueblo que tiene hambre de Dios, cuando hay un pueblo que anhela la presencia de Dios, un pueblo que sabe adorar a Dios, Dios viene, se hace presente, y cuando la gente llega enferma o llega en necesidad de un milagro, bueno, los milagros pasan, las sanidades pasan, y no tanto por la unción que cargue el hombre de Dios, sino simplemente por la atmósfera que ya hay en la iglesia. Es una atmósfera donde todo el pueblo contribuye para formarla y para que venga la presencia de Dios. Entonces, cuando alguien está enfermo y entra en la atmósfera de Dios, es como que Dios hace la sanidad, o sea, sana a las personas o hace un milagro, y eso incluye un avivamiento. No solamente un derramar del Espíritu Santo, sino también sanidad y milagros. Y qué importante la sanidad y los milagros en este tiempo. Sí, porque es algo que casi no se mira ya tanto, que estén habiendo tantos milagros de esta manera, en esta magnitud, y verlos en el mover que está ocurriendo cuando está el Espíritu Santo. O sea, es algo tremendo y sorprendente. Hay tantas cosas que pasan cuando Dios está en un lugar. Uno en realidad no sabe en sí lo que Dios está haciendo, pero Dios siempre está haciendo algo. O sea, vemos el poder de Dios. Vemos cómo la gente es tocada, cómo la gente tiembla, cómo la gente llora, cómo la gente cae. Pero muchas veces esas personas que son tocadas, cuando se levantan, se dan cuenta que Dios los sanó. O Dios hizo algo. O necesitaban un milagro, y el milagro se dio sobrenaturalmente. Eso es algo que estamos viendo en todos los servicios. O sea, es algo tremendo. Estamos viendo un derramar del Espíritu Santo, estamos viendo sanidades y milagros, y eso incluye un avivamiento. Y le hablo a todas las personas que viven aquí en el área de Phoenix, Mesa, Apache Junction, Gilbert, Avondale, todas las ciudades alrededor de Phoenix. Bueno, hay un lugar que se está levantando, hay una iglesia que se está levantando, que en mi opinión estamos trayendo el avivamiento al estado de Arizona. Creo que el estado de Arizona por muchos años ha estado sufriendo por un espíritu religioso. La mayoría de iglesias batallan con el espíritu de religiosidad, y la religiosidad no permite que el avivamiento de Dios venga completamente. Puede pasar un milagro, puede pasar una sanidad, puede moverse de vez en cuando el Espíritu Santo, pero por la religiosidad, la religión es como una barrera para que no llegue el avivamiento. Y somos, no digo la única, pero somos una de las iglesias que está trayendo el avivamiento a Arizona. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay un derramar del Espíritu Santo. Y no lo digo yo, lo dicen cientos de personas que están llegando a la iglesia cada domingo. O sea, esto es algo que la gente está hablando. Un derramar del Espíritu Santo. Estamos viendo sanidades, milagros, pero también número 3, salvación. La salvación es primordial en un avivamiento. Yo no creo que haya un avivamiento genuino si no hay salvación. Yo no creo que una iglesia pueda decir, estamos en avivamiento, si la gente no se convierte. Digo esto porque la iglesia primitiva empezó en avivamiento, pero cuando tú lees la historia de la iglesia primitiva, la gente se salvaba todos los días. O sea, todos los días había gente entregándose a Cristo. Todos los días había nuevos convertidos. Y esa es una característica del avivamiento, que tiene que haber salvación, y es algo que estamos viviendo. O sea, todos los domingos hace uno el llamado y en veces parece que nadie va a pasar, pero siempre hay 1, 2, 5, 10, 15 que corren al altar y se entregan a Cristo. Para mí eso es avivamiento.
Sí, es sorprendente porque ahí nos podemos dar cuenta realmente que la gente nueva de afuera está llegando a aceptar a Cristo. Sí. Ahí hay algunas personas que hemos experimentado aún en nuestra casa, ¿no? De que todavía no se hace el llamado completo y ya pasan corriendo. Wow, sí me ha tocado. Se ve la desesperación Sí. de que yo quiero conocer a Wow. Cristo, yo quiero. O sea, se puede mirar el mover que hay y Sí. que vemos la salvación que está ocurriendo. Y qué tremendo, porque cuando hablo de salvación, no solamente estoy hablando o de personas que están llegando de otras iglesias. Sino gente nueva. Gente nueva, Sí. o sea, gente que literalmente no iba a la iglesia, no conocían a Dios, no tenían relación con Dios, o aún gente de otras religiones, si lo podemos llamar así, católicos, bueno, de muchas religiones que están atados a un espíritu de religiosidad. Vemos que están llegando y el Señor está quebrando las cadenas de la religiosidad y se están entregando a Cristo y en realidad están experimentando una vida llena de libertad en Cristo, porque para eso fuimos llamados, para ser completamente libres de toda atadura. Entonces, cuando hablo de salvación, vemos el crecimiento, pero no solamente de personas de otras iglesias, que también, gloria a Dios, que están llegando, pero muchas personas que no conocían a Dios, se están entregando a Cristo. Sí. Y eso es lo más hermoso que puede haber, porque ahí en realidad el reino de Dios está creciendo. Sí. El reino de Dios no crece cuando una familia se mueve de una iglesia a otra iglesia. Ahí no hay crecimiento en el reino de Dios. Pero cuando una familia llega del mundo golpeada en drogas o batallando en ciertas áreas que no conoce a Dios, llegan a la iglesia, Dios los toca y se entregan a Cristo, el reino de Dios está creciendo. Sí. Entonces, creo que somos ese ministerio en este tiempo y en este territorio que está trayendo el avivamiento a este estado, al estado de Arizona. Uno, porque está habiendo un derramar del Espíritu Santo, sanidades, milagros, salvación. La salvación es primordial. La salvación es primordial y la gente nueva, homeless, han venido a recibir a Cristo aquí. Creo que estamos en una área ubicada nosotros donde hay variedad de que hay muchos homeless en esta área, pero ha sido sorprendente que homeless vienen y aceptan a Cristo y vienen porque saben que algo está pasando aquí y quieren experimentar y se entregan a Dios y dejan los vicios y todo y empiezan una nueva vida. Digo, eso solamente Dios lo hace en un avivamiento. ¿Sí? Sí, y no sé si recuerdas cuando el Señor me habló que Phoenix iba a ser casa de salvación. Sí. Y literalmente desde ese tiempo se desató, yo digo, es como una unción que hay en los servicios donde la gente no se puede resistir a entregarse a Cristo. Sí. O sea, literalmente uno hace el llamado y en veces hay una atmósfera más fuerte que otra. Por ejemplo, en ocasiones está la presencia de Dios tan fuerte que la gente está llorando y otros gritando. Y en veces Dios se mueve como un silbo apacible, donde uno lo siente, pero no es como esas otras veces donde la gente está gritando, temblando, llorando, pero hace uno el llamado y todo el tiempo, fíjate, verás, todo el tiempo hay 1, 2, 5, 10, 15, 20 que levantan la mano y se entregan a Cristo. ¿Por qué? Porque ya hay una presencia, ya hay una unción, hay una atmósfera donde la gente que no tiene a Dios llega y no se puede resistir, se entregan al Señor Jesús. Y es algo muy bonito ver que lo que Dios hace, ¿no? en este mover que del Espíritu Santo, cuando estamos experimentando un avivamiento, ver esto es algo totalmente sorprendente, porque aún hay gente entre las bancas que están siendo tocadas y están llorando, tiradas entre las bancas. Y antes de hacer un llamado, antes de pasar enfrente, están entre las bancas tirados, completamente tocados por Dios. Sin necesidad que alguien les toque, están siendo mismo Dios, ministrados por Dios en ese momento. Qué tremendo. Bueno, entonces uno,
un derramar del Espíritu Santo, 2 sanidades y milagros, 3 salvación, pero 4 también, y esto es bien importante, liberación. Liberación, sí. Y esto en sí, si te pones a pensar, es el ministerio de Jesús. El avivamiento es el ministerio de Jesús. Jesús portaba el derramar, el mover más fuerte del Espíritu Santo que la tierra haya experimentado. Definitivamente. Si tú lees la historia de Jesús, donde Él se paraba, había un mover del Espíritu Santo. Pero también había sanidades, milagros, había salvación, pero también liberación. Wow. Y esa es la parte que la mayoría de iglesias no quieren. Y por eso no viene un genuino avivamiento, porque la mayoría de iglesias no quieren la liberación. No sé si te acuerdas que estuve enseñando que ahorita anda muy de moda la liberación, pero en el cuartito. En lo secreto. En lo secreto, Sí. que llega alguien a la iglesia, Sí. tal vez tiene un demonio, se le manifiesta el demonio y llévenlo al cuartito. Me estaba platicando una de mis hijas espirituales que fueron a una iglesia, una hermana de ella fue a una iglesia donde se manifestó un demonio y la persona la agarraron y la metieron al cuartito de liberación. ¿Por qué? Porque la gente se asusta y se van a ir de la iglesia. Entonces, esa es la mentalidad. Fíjate qué tremendo. La religión ha sacado la liberación de los servicios. O sea, no hay liberación. Es muy raro que haya liberación en un ministerio. Entonces, si no hay liberación, no puede haber un avivamiento genuino. El avivamiento genuino viene cuando tenemos mínimo estas 4 cosas. Y la más importante, bueno, es salvación, pero la liberación es lo más. Es tremendo. Sí. O sea, tiene que haber liberación. Y wow, y es sorprendente porque cómo lo experimentamos nosotros en nuestra casa, lo que es la liberación, y más que tuvimos unos temas que nos estuvo hablando, un tema acerca de la liberación. Sí. Hubieron liberaciones bien tremendas, pero aún así, en cada servicio vemos que la liberación se mueve en nuestra casa. Es algo normal que experimentamos. Sí, yo creo que cuando el Espíritu Santo viene, se manifiesta en un lugar, bueno, va a haber salvación, va a haber sanidades, va a haber milagros, pero también va a haber liberación. Los demonios no resisten el poder de Dios. Sí. No resisten. Cuando el poder de Dios se manifiesta, los demonios se ponen incómodos, se manifiestan y es ahí donde tienen que salir. Y qué privilegio tan grande tenemos que en nuestra casa tenemos estas 4 cosas. Por eso les digo, creo que somos el ministerio y no el único, no voy a decir el único, pero creo que somos uno de los ministerios que Dios está usando para traer avivamiento al estado de Arizona. Sí, porque ya la gente está cansada en estos tiempos de tanta palabrería, de tanto hablar, y realmente de no demostrar o de no ver el poder de Dios manifestado. La gente ya está cansada de todo eso, y cuando hay una manifestación así, cuando viene cuando hay estos avivamientos, donde hay esta presencia, donde hay estas liberaciones, donde hay milagros, la gente es lo que está buscando, porque la gente puede darse cuenta que ahí son libres completamente. Y es por eso lo que Dios está haciendo en nuestra casa, y ver la gente que está llegando, porque es lo que la gente está buscando, ver realmente manifestar el poder de Dios. Sí, creo que en estos tiempos necesitamos una iglesia avivada. No puede estar la iglesia dormida, no puede estar muerta, no puede estar pasiva. Necesitamos que la iglesia esté avivada, esté en avivamiento, esté en fuego. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó así. La iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva, empezó en un gran avivamiento. O sea, era literalmente un verdadero avivamiento. Impactaron esa región y no se quedaron ahí, porque creo que un avivamiento siempre se va corriendo, va expandiéndose, va llegando a otras ciudades, pero tiene que empezar en un lugar. Y lo que empezó ahí en la iglesia primitiva en Jerusalén, o sea, fue algo tan grande que impactó al mundo entero. Fue un verdadero avivamiento, fue algo glorioso. Pero la iglesia a través de los años, generalmente hablando, como que perdió el avivamiento. Lo ha venido perdiendo. Y si miramos la iglesia general, porque una que otra iglesia está en avivamiento, creo que son contadas, muy pocas iglesias. Y todo aquel que dice que estamos en avivamiento, pero no tiene estas 4 cosas, no están en avivamiento. O
sea, porque todo el mundo puede hacer un volante y anunciarse y decir, estamos en avivamiento, pero no todos están en avivamiento. Sí. O sea, si no hay un derramar del Espíritu Santo, si no hay sanidades, milagros, salvación y liberación, en realidad no están en avivamiento. Sí. Son muy pocos ministerios que tienen estas 4 cosas. Entonces, con el correr de los años, como que el avivamiento se ha ido apagando, se apagó por completo. Si vemos cómo está la iglesia el día de hoy, bueno, es una iglesia donde hay muy poco mover del Espíritu Santo. Sí. O sea, literalmente, tú vas a una iglesia y no hay mover del Espíritu Santo. O sea, simplemente es llegar, sentarte, escuchar la palabra y vámonos. Sí. O sea, no hay con que me ministraron, me impusieron las manos. Ya ni se usa eso. Sí. En la mayoría de iglesias no imponen manos. Sí. En la mayoría de iglesias no oran por la gente. Es algo tremendo, no los liberan, no oran por milagros, por sanidades. No hay ministración. Es más, no hay llamado al altar. Sí, ni siquiera eso. Y yo entiendo que hay una que otra iglesia que sí lo hace, pero la mayoría no lo hace. No hay un llamado para salvación. Por lo tanto, no hay avivamiento. ¿Por qué? Por la misma estructura de la iglesia religiosa. Como que la iglesia tradicional, la iglesia religiosa, está estructurada para que no venga el avivamiento. Sí. Simplemente para que la gente vaya, se congregue, escuche la palabra, pero que se vaya a la casa igual. Simplemente con la cabeza llena de información, pero no avivados. Necesitamos cristianos avivados. Es muy triste escuchar, porque he escuchado mucho en estos tiempos por medio de las redes sociales que muchas iglesias o ministros no permiten este mover del Espíritu Santo porque se basan mucho, traen eso ellos mucho de decir que Dios es un Dios de orden. Sí. Y que no pueden permitir que el Espíritu Santo se mueva porque eso trae un desorden dentro de la iglesia. Sí. Y entonces dicen, Dios no es un Dios que hace desorden. Sí. Nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces tenemos que estar todos tranquilos, escuchar, que no se mueva el Espíritu Santo y vámonos, porque así es el orden de Dios. Sí. Y o sea, qué triste pensar de esa manera. Sí, es que están literalmente malinterpretando ese versículo. Exacto. Yo creo que Dios es un Dios de orden, pero cuando habla de orden, está hablando que hay un tiempo para cada cosa. Y voy a hablar esto va a estar tremendo. Sí creo en un Dios de orden, porque hay gente que no entiende el orden. Por ejemplo, hay un tiempo que uno llega y se sienta, espera que el servicio empiece, alguien pasa, hace una oración para abrir el servicio y luego entra la música. Y ese es el tiempo de la música. Sí. Ahí estamos en el orden. Y puede la gente correr, danzar. ¿Por qué? Porque David danzaba en la presencia del Señor y no estaba en desorden. Sí. O sea, es algo normal. Pero hay gente que dice, no, están bailando, están danzando, están corriendo. Ese no es el orden. Oh, claro, es el orden de Dios. Ese es el tiempo ahorita. Sí. Estamos en tiempo donde le vamos a dar a Dios la adoración. Después viene el tiempo de las ofrendas, de los diezmos. Bueno, ahora ya no es tiempo de adorar. Si hay gente que todavía se queda alabando a Dios, bueno, hay que llamarle la atención porque están en desorden. Tienen que entrar en el orden de Dios porque ahora ya no estamos adorando, ahora vamos a darle a Dios, vamos a ofrendar. Y luego llega el tiempo de la prédica y también ahí no es con que la gente puede seguir adorando o vamos a ofrendar. No, es el tiempo para que se siente y para que escuche la palabra. Sí. Pero después viene el tiempo de la administración, de orar por la gente. El tiempo donde vamos a demostrar el poder de Dios. Y en ese momento la gente en veces cae, en veces ríe, en veces llora, en veces corre, en veces se aviva. Bueno, pasa de todo, pero todavía estamos dentro del orden de Dios. Claro que Dios es un Dios de orden y llevamos el orden de Dios. En sí Jesús, en las reuniones de Jesús, pasaba de todo tipo de cosas. Sí. La gente... Hay un versículo que me llama mucho la atención y lo leí durante la pandemia, lo encontré en la pandemia. Estaba yo tratando de hacer un bosquejo y encontré un versículo que me voló la peluca, como decimos, ¿no? Dice que había gente que estaba enferma y era tanta la multitud que la gente corría y se le aventaban a Jesús. La Biblia dice específicamente.
O sea, habla claro. Y la gente corría y se le aventaba a Jesús para alcanzar a tocarlo. O sea, todo el que dice, no, tienen que estar ahí sentaditos. Oye, ¿y eso qué era entonces? Sí, ¿No? sí, Y esas eran las reuniones de Jesús. Esos eran los servicios de Jesús en las calles. Sí. O sea, donde quiera que llegaba, aún en el templo, los demonios se manifestaban, los sacaba en público. O sea, Él es nuestro ejemplo a seguir. Sí. Siempre hizo todo en orden porque Él es un Dios de orden. Pero claro, tiene que haber todas estas cosas que mencionamos al principio. Sí, Yeah. es cierto. Y pues qué bueno que aclara eso, porque eso muchos lo tienen en confusión o lo entienden mal, Sí. de que por eso no permiten que se mueva el Espíritu Santo por el orden, pero no tiene que ver ese tipo de orden. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a cerrar aquí. Este podcast está un poco cortito, pero quiero cerrar hablando de qué tenemos que hacer para que venga un avivamiento. Sé que lo estamos experimentando, pero tal vez haya gente, aún pastores que me están viendo, que dicen, yo quiero eso en mi iglesia. Yo quiero que haya ese mover fresco del Espíritu Santo. Quiero que haya sanidades, quiero que haya salvación, quiero que haya liberaciones. ¿Cómo le hacemos, pastor? Bueno, le voy a dar simplemente 2 pasos y creo que esta es la clave para que un avivamiento llegue a un lugar. Número 1, tiene que haber hambre de Dios. Un avivamiento no puede pasar si el pueblo no tiene hambre. Fíjate, en los lugares donde hay hambre de Dios, hay avivamiento. Y lamentablemente, voy a tener que decir esto, yo amo el país donde estamos, amo Estados Unidos, nos ha abierto las puertas, es un país muy bendecido, es un país que ama a Israel y creo que por algo Dios lo ha estado sosteniendo hasta ahorita, el país número 1 en el mundo. Pero aquí hay tanta comodidad que la gente se acomodó y perdió el hambre por el Espíritu Santo. En lugares donde no hay tanta economía, en lugares donde hay más necesidad. Por ejemplo, aquí te enfermas, aunque no tengas recursos, vas y por ley te tienen que atender. O sea, si alguien llega al hospital y se le muere allá afuera, la familia puede demandar al hospital porque no lo atendieron. O sea, aquí es ley. No es como en nuestros países que la gente se está muriendo y lo llevas al hospital y te dicen, ¿sabes qué es tanto? Y si no, se va a morir. Si no, Aquí, no lo atienden. Si no, no lo atienden. Sí. Entonces, hay necesidad y por la necesidad que hay, el pueblo ha aprendido a buscar de Dios, a anhelar a Dios, a tener esa hambre por Dios. Y hay lugares así, donde hay mucha necesidad y por causa de la necesidad hay un pueblo que tiene mucha hambre de Dios. Y en esos lugares tú miras iglesias grandísimas, un mover tremendo, milagros, salvación, sanidades, liberaciones, de todo. ¿Por qué? Bueno, porque hay hambre de Dios. Como hijos de Dios, como ministros, como pastores, necesitamos siempre enseñarle al pueblo que tiene que tener hambre por Dios. Es algo que se necesita para tener un avivamiento. Sí, y yo creo que es algo principal que como ministros o pastores que están viendo sepan inyectar o transmitir eso a la iglesia, la búsqueda que debe de haber en la iglesia, en los hijos, de buscar a Dios, de llevarlos a Dios para provocar ese mover. Y fíjate, se me viene esto a la mente, creo que es de Dios. Todo empieza en la cabeza. Como está la cabeza, está el cuerpo. Sí. Si el pastor no tiene hambre, la iglesia no va a tener hambre. Entonces, si usted, pastor, quiere avivamiento, el primero que tiene que tener hambre es el pastor. No esperemos que el pueblo tenga hambre si nosotros, como la cabeza del ministerio, los líderes, la autoridad del ministerio, no tenemos hambre. Y sí, tal vez haya gente que dice, no, es que yo tengo hambre de Dios. Pero si no ora, si no se despierta en la madrugada a buscar a Dios, si cuando llega a la casa y no se toma un tiempito para orar, bueno, en realidad no hay hambre de Dios. Sí. Yo veo tanto pastor así, cómodo, que simplemente está pastoreando, pero ya se acomodó, o sea, no tiene hambre de Dios. Sí. Cuando un pastor tiene hambre, eso va a transmitir al pueblo.
Y el hambre que el pastor tenga, también el pueblo la va a tener. Sí. Entonces, primeramente necesita el liderazgo, tener esa hambre por Dios. Sí, híjole, eso está tremendo. Entonces, número 1, hambre. Pero 2, primeramente tiene que haber un arrepentimiento. O sea, hambre y arrepentimiento. Y creo que esas dos cosas son esenciales para que venga un arrepentimiento, un avivamiento. 2, arrepentimiento. Dios nunca se va a manifestar en un lugar donde la gente, su corazón lo tiene lejos de Él o no está alineado con Él. Nunca. Dios nunca va a llegar a un lugar y manifestarse con gente que su corazón no está alineado con su voluntad o con su palabra. Entonces, cuando uno le está fallando al Señor, cuando uno está en algún pecado o está cometiendo cosas que no le agradan a Dios, bueno, uno tiene que arrepentirse, humillarse, ir delante de Dios y decirle, Señor, perdónanos. Todos los avivamientos han venido porque hay arrepentimiento y porque hay hambre de Dios. Si hay arrepentimiento, o sea, si el pueblo se humilla, se arrepiente y empieza a buscar a Dios, tiene hambre, el avivamiento va a llegar porque va a llegar. Y esas son cosas claves para que venga un avivamiento. Sí. Si es que, bueno, se nos fue el tiempo. Sí. Se nos fue el tiempo. Queremos bendecir a todas las personas que nos escuchan semana tras semana en estos podcasts. Quiero hacer una invitación a todas las personas que nos miran de aquí del estado de Arizona. Lo invito y le invito para que usted venga y experimente por usted mismo. Sí. O sea, nosotros estamos diciendo lo que hay acá, pero no nos crea, es más. Venga usted y experimente por usted mismo. Sí. Venga un domingo. Tenemos 3 iglesias aquí en el estado de Arizona. En Phoenix, 10 de la mañana. Voy a poner la dirección arriba del video. Phoenix, 10 de la mañana. En el este de Mesa, 1:30 de la tarde. Y en West Mesa, 4 de la tarde. El servicio de West Mesa ayer estuvo tremendo. Sí. Estuvo tremendo. Y cada servicio es diferente. Sí. O sea, cada servicio, Dios se mueve de una forma diferente. Así es que no hay excusa. Si usted vive para el East, bueno, vaya al este de Mesa. Si vive entre el este y Phoenix, bueno, vaya a West Mesa. Sí. O si vive acá en Phoenix o las ciudades de acá, venga acá a Phoenix, la iglesia de Phoenix, 10 de la mañana. Los domingos se nos está llenando ya hasta la pared de atrás. Algo vamos a tener que hacer acá. O sea, nos vamos a tener que mover o hacer otro segundo servicio o algo vamos a tener que hacer porque donde hay un avivamiento, la iglesia está en crecimiento. Si es que les invitamos a todos para que nos acompañen uno de estos domingos, tómese el tiempo y venga a disfrutar el mover fresco del Espíritu Santo. Si quieres despedir, hijo. Amén, claro que sí, los esperamos. Si ustedes gustan, aquí los esperamos en casa y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga a todos.